Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo de Londres 1671. Mi nombre es Erika y hoy voy a hablarles sobre falacias en la argumentación científica y de la vida cotidiana. Vamos a abordar este tema porque ya me lo han pedido muchos de los suscriptores, más de 30,000 mensajes he recibido solicitando este tema con mucha urgencia. Hablando de falacias. Bueno, en realidad no me lo ha solicitado nadie, pero, bueno, de hecho sí un par de personas. Pero ¿qué es esto de falacias? Ahora que estuve haciendo una exploración sobre lo que dice la gente en la internet sobre esto, me di cuenta que en realidad hay muchos abordajes que se hacen y sobre todo que tienen que ver con esta búsqueda constante de querer tener la razón. Entonces, muchos, lo que están buscando en realidad es derrotar a las personas que están argumentando con ellos. Algunos se dedican a hacer incluso algunos materiales que dice cómo derribar a tu contrincante a partir de detectar las falacias, cómo utilizar ciertas falacias en la argumentación para poder ganar una discusión. Y bueno, las falacias las encontramos en distintas partes de nuestra vida. Por eso le titulé a esta transmisión científicas y de la vida cotidiana. Pero ¿a qué nos referimos con falacias? A ver, es un argumento que parece válido, pero en realidad no lo es. Esto puede ser intencional o puede no ser intencional. Que de alguna forma, bueno, podemos entender primero que falacia viene del latín falacia, no soy muy buena en el latín, pero me parece que suena falacia, que es la cualidad del falax, pues que viene de este prefijo y sufijo y que lo vamos a calificar así, como esta cualidad de poder engañar. También podemos encontrar algunos argumentos que van a ser también inválidos porque están basados en sofismas. Estos sofismas también vamos a poder distinguirlos como una refutación o silogismo aparente que defiende algo falso, confundiendo al interlocutor con artimañas en la argumentación. Y principalmente, pues las podemos, más bien se denominan de esta forma porque vienen de la corriente filosófica del momento histórico dentro de la filosofía que se denomina el momento de los sofistas. Los sofistas eran aquellos presocráticos que, bueno, aquí los expertos en este tema nos están diciendo que el equipo de producción es experto y que va a tener un examen sobre eso. Muy bien. Entonces, principalmente utilizaban con fines mercantiles estas enseñanzas de convencimiento, utilizando principalmente la retórica, y ya hemos visto que en algunos medios de comunicación se utilizan en materiales publicitarios. Lo vimos hace 2 domingos, hablamos sobre propaganda y persuasión y encontramos múltiples falacias. Además, nos encontramos en un momento histórico muy importante para nuestro país, en el que vamos a tener elecciones el siguiente domingo ya, en 2 domingos. Estamos bueno, justamente vamos a estar en un domingo de transmisiones cuando sean las elecciones. Vamos a ver si se va a poder hacer esto, pero la cuestión es muy importante poder conocer, poder identificar las falacias que están alrededor de los discursos, de los argumentos de las personas que están en campañas políticas y también de quienes los defienden. Eh, Ocurre mucho que todo el mundo es experto en todo. En el Facebook todo el mundo se da como por sabio. Hay muchísimos sabios, hay muchos analistas políticos, hay muchas personas que ahora tienen la razón. Y la importancia de identificar ciertos elementos como por ejemplo, si yo puedo decir situaciones como esta, es que no puedes probar lo contrario, entonces lo que me estás diciendo no necesariamente es cierto. O bien decir, yo creo que la Tierra es plana. Entonces, y la verdad es que no tenemos pruebas suficientes de que lo contrario sea verdadero.
y te hablan de toda una teoría conspiracionista que te prueba que verdaderamente la Tierra es plana y bueno, pues como no puedes probar lo contrario, probablemente es verdad. Entonces hay muchísimos elementos ahí que nos están hablando de un error para empezar de razonamiento y un alejamiento de la realidad, ¿no? Porque pues creo que no conocen lo que ya está comprobado como que la Tierra es redonda. Es otro problema, pero a lo mejor sea un problema de otro tipo. Bien, entonces tengo el punto que lo tenemos en la vida cotidiana y en las ciencias. ¿A qué responde esto? ¿Por qué tengo esta imagen aquí de uno de mis pensadores griegos favoritos? Bueno, como ustedes podrán notar, es Aristóteles. Aristóteles, como ustedes recordarán, fue estudiante de Platón y fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, este hombre que explorando un poquito su biografía podemos entender su contexto, que estaba en un contexto de la élite en Grecia. Él tenía posibilidad de acceder pues a estos grupos de poder y tener el privilegio de pertenecer a la escuela más importante de la época, que era la escuela de Platón. Entonces, él crea una escuela totalmente nueva y en cierto punto hasta opuesta al pensamiento platónico, en donde pues hablamos de un idealismo platónico a un realismo aristotélico. Entonces, vamos a encontrar de lo más importante e influyente para las ciencias o para el pensamiento incluso común que tenemos en nuestros días y que ejerce Platón, es el pensamiento lógico. Él hace da una serie de clases, él no escribe absolutamente nada, pero después se hacen los compendios y en tratados de lógica, el Organón, así hay una serie de compilaciones, de hecho hay varios volúmenes, esta es una de las editoriales, pero hay muchísimas otras editoriales que compilan los tratados de lógica de Platón. Vamos a encontrar parte de la compilación de este pensamiento. Uno de sus estudiantes se encarga de hacer la sistematización de lo que de lo que Aristóteles dice y posteriormente, un par de siglos después, es que se empieza a escribir lo que era su pensamiento. Entonces, a partir de ahí. Vamos a partir de los tratados de lógica y a qué responde este análisis que hace Aristóteles. Responde al pensamiento lógico. ¿Recuerdan lo que abordamos cuando hablamos sobre pensamiento lógico? Nadie me contesta porque ahí es muy difícil interactuar con la gente que está aquí. Saludos a Mendoza Cielo, que se acaba de unir. Saludos a todos los alumnos también. Saludos de parte de Horacio a Mendoza Cielo y también a todos los estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que los estimamos mucho. Bien, entonces responden al pensamiento lógico. Toda esta lógica responde al pensamiento lógico. ¿Qué podemos saber del pensamiento lógico? Que se desprende de las relaciones que los seres humanos somos capaces de hacer en cierto momento de nuestra vida, en cierto momento de nuestro desarrollo, a partir de los objetos, es una cosa de elaboración de nosotros como individuos, a partir de los objetos que hemos observado. Entonces nos encargamos de relacionarlos, nos encargamos de crear conceptos sobre ellos y ahí es como se puede hablar de un pensamiento. Un pensamiento que para Aristóteles pues va a ser necesariamente lógico. ¿Cuál es esta importancia de estudiar para Aristóteles el pensamiento lógico? Pues el hecho de dejarnos precisamente de esto, de falacias. El hacerlas a un lado y que el pensamiento no se nuble por las emociones, por las pasiones que también, además del pensamiento, caracterizan a los seres humanos. Entonces, vean que quienes van a ser más platónicos en nuestra vida actual, quienes van a ser un poquito más apasionados
o incluso quienes van a ser relativistas, van a decir, bueno, es que tú estás pensando desde una perspectiva aristotélica, es que eres un cuadrado, es que eres un positivista, es que, bueno, el punto es que el pensamiento se desarrolla ciertas herramientas y este pensamiento está acompañado del razonamiento. Y el razonamiento es el que nos va a permitir pensar sobre las cosas para sacar conclusiones sobre las cosas. Ya que tenemos las cosas en la vida fuera de nosotros, fuera de nuestro pensamiento, existen en la realidad, nosotros las metemos a nuestra mente, las encapsulamos en categorías, las clasificamos, las convertimos en conceptos, las relacionamos y si queremos, por ejemplo, comparar un elemento con otro para sacar una conclusión al respecto, estamos hablando de algo que se establece dentro del organón, que son los silogismos. ¿Recuerdan esto? Seguramente quienes han presentado exámenes de admisión para la prepa, para la universidad y para otros niveles, han tenido que hacer silogismos, han tenido que resolverlos porque es parte del razonamiento lógico. O incluso algunos de los exámenes para medir el coeficiente intelectual incluyen silogismos. Los silogismos es una noción central de la lógica aristotélica. Han sido el pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico. Aquí tengo un ejemplo de un silogismo. Todos los planetas son redondos. Júpiter es un planeta. La conclusión es que Júpiter es redondo. Vean que tenemos ahí, para empezar, 3 enunciados, pero tenemos 2 elementos. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una premisa media. Entonces, pero los elementos básicos es que tenemos 2 elementos como es planeta y como es Júpiter, que vamos a relacionarlos para sacar una conclusión. Entonces, hay una serie de reglas que Aristóteles nos va a dictar dentro de sus obras. No estoy segura si decir siempre que si Aristóteles nos los dice en sus obras o la compilación del pensamiento aristotélico, pero digamos que el pensamiento de Aristóteles o las palabras de Aristóteles podría ser la mejor forma de decirlo. Aristóteles nos dice, nos da una serie de informaciones. Pavel Consuegra, bienvenida. Bienvenido. Bueno, bienvenido, bienvenida, Consuegra, Pavel, no estoy segura. Sí, bueno, en el Facebook sabemos, tenemos muchas identidades. Bien, este es otro de los ejemplos. Tenemos todos los días llueve, cuando llueve saca un paraguas y podemos sacar una conclusión lógica de este pensamiento lógico. Todos los días saco un paraguas porque todos los días llueve, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de un pensamiento lógico, del razonamiento, cómo funciona. Esto no quiere decir que Aristóteles nos está diciendo cómo debe de funcionar el pensamiento, sino que él estudia la forma y da ciertas reglamentaciones para que no caigamos en el error de incurrir en falacias para sacar conclusiones. Entonces, esto es buenísimo, buenísimo saberlo. Si nos cuesta trabajo y pensamos que todavía no llegamos a alcanzar el pensamiento lógico, aun cuando ya seamos adultos, podemos meternos a la lectura de Aristóteles, al estudio de los silogismos. Incluso hay quienes ofrecen cursos avanzados sobre silogismos. Para poder pasar exámenes, etcétera, se pueden hacer, o sea, los pueden hacer y pues les recomiendo que los tomen porque a lo mejor entendiendo la estructura básica se puede mejorar la forma en la que pensamos. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo al revés, no que primero pensé y después aprendí con la práctica, sino a lo mejor primero me dijeron cómo pensar y luego pensé. Es lo que muchas escuelas en sus modelos quieren incorporar y empiezan a incorporar materias como habilidades del pensamiento y todas esas cosas para enseñarle a la gente a pensar, asumiendo que probablemente no piensan o pensando que a lo mejor están un poquito retrasados, ¿no?, en el pensamiento. Puede ser, sí, así pasa. Pero bueno, esto es de los rezagos que vamos teniendo con la educación previa.
Pero bueno, entonces esta es una forma de razonamiento deductivo, que para Aristóteles pues es el único razonamiento que tiene que existir para poder conocer la verdad. Aquí lo que tenemos es que van a ver, y esto es lo importante para entender qué onda con esto de las falacias. Las falacias pueden presentar premisas verdaderas y conclusiones falsas, o pueden presentar conclusiones verdaderas y premisas falsas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor suena muy lógico lo que estoy diciendo. Incluso puedo admirar el pensamiento de alguien porque veo que elabora muy bien sus premisas o saca excelentes conclusiones, pero si hay un error en esas premisas o hay un error en las conclusiones porque no se me están dando por esos elementos, por esas sentencias que estoy utilizando, pues estoy hablando de una falacia. Por ejemplo, algunos musulmanes son terroristas. Hay mucho terrorismo en el mundo. El terrorismo se debe a los musulmanes. Estoy encontrando que hay un error ahí, hay unos por aquí que me están diciendo que es cierto, pues suena lógicamente válido. Sin embargo, hay un error. Aquí no estoy hablando de una totalidad, que es uno, por eso les recomiendo que ustedes vayan a buscar un curso, más bien lean la lógica aristotélica para que vean, hay al menos 8 reglas que se tienen que cumplir para poder considerar un silogismo dentro del razonamiento válido. Puede sonar muy bonito, muy lógico mi razonamiento, pero aquí hay un problema. Por ejemplo, en mi primera premisa, algunos musulmanes son terroristas, pues estoy hablando ya de una particularidad. Entonces, pues ahí definitivamente no voy a poder sacar una conclusión a partir de ese principio general que tendría que estar empleando en primer lugar. Si yo dijera, todos los musulmanes son terroristas, tal vez lo estoy diciendo porque ya tengo conocimiento de la causa. Ya se ha comprobado científicamente que todos lo son. Entonces, ahí sí podría sacar una conclusión, pero en realidad pues, son solo algunos casos. O sea, no puedo hacer una generalización a partir de eso. Es una falsa generalización lo que se me está presentando en este caso. O, por ejemplo, en la vida cotidiana, que me puedo sacar conclusiones como el 2017 fue un año muy lluvioso, un año lluvioso. En el 2017 me deprimí. Entonces, me deprimo por las lluvias. No, a lo mejor puedo sacar conclusiones. Entonces digo, ay, como que tampoco me suena muy lógica tu premisa. O aquel día que me salí con la blusa roja, un chico me volteó a ver y me dijo que me veía hermosa. Entonces, cuando me visto de rojo, me veo hermosa, ¿no? Entonces, hay errores lógicos en esas premisas porque estoy estableciendo conclusiones a partir de formas de mi pensamiento que no están probablemente respondiendo a la realidad o no están respondiendo al principio básico que tendría que seguir dentro del silogismo. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque si detectamos las falacias dentro de los discursos, pues no me voy a tragar todo lo que me dicen ni los medios de comunicación, ni los candidatos que me están ofreciendo una transformación para mi país, ni mis maestros que me dicen que saben muy bien lo que me están diciendo, porque lo dicen muy bonito, lo dicen utilizando una buena retórica, pues. No voy a fácilmente dejarme manipular. No voy a dejarme influir socialmente, así como hemos visto que los principios de psicología social aplican para Xochitl Cruz. ¡Saludos! Desde Jalapa. Ella fue mi alumna en la universidad, si mal no recuerdo. Sí, claro. Saludos. Muy bien. Entonces, estaba diciendo la importancia que tiene detectar las falacias. Y algunas de las falacias más comunes las voy a mencionar en este momento. Esto estamos haciéndolo súper sintético porque es algo que deberíamos de abordarlo de manera más amplia, pero es para que entendamos primero la forma en la que el pensamiento va funcionando. ¿Cuáles son algunas de las falacias más comunes que podemos encontrar en la vida cotidiana y también en la ciencia? Esto, por ejemplo, cuando estamos en una discusión con alguien sobre un tema determinado, sobre algo muy específico, que quiere afirmarme que lo que me está diciendo es válido o verdadero. No necesariamente significa que me está diciendo que es inteligente o no.
porque puede ser que yo diga, razona bien bonito y se me hace que es muy, a lo mejor sí es tan inteligente como para ser capaz de utilizar todas las falacias que existen para convencerme o manipularme. Así que mucho ojo con el distinguir qué es lo que estoy analizando. La falacia primerísima y que es de las más comunes que aparecen es ad hominem. ¿A qué se refiere la falacia ad hominem? Lo que quiere decir es que es relativa al hombre. Podemos entenderla como A afirma B. Entonces, en la segunda premisa establezco, hay algo cuestionable o lo que se pretende cuestionar acerca de A. Por lo tanto, lo que me dijo A sobre B es falso. Ven cómo podemos derrotar esto, más bien darnos cuenta que lo que nos quieren cuestionar es simplemente por la persona de la que estamos hablando, descalificar a la persona. Por ejemplo, hay alguien que se viste tan mal, no puede tener la razón sobre lo que me está diciendo. Tú que pues te ves todo barbón y te ves como hasta bien marihuano, se me hace que no tienes la razón porque ya estás bien tripeado con tus ideas. Yo creo que no. Entonces, fíjense que puede ser que sí esté bien tripeado, puede ser que sí esté mugroso y lo que sea, pero eso no invalida lo que me está diciendo. Entonces tenemos que poner atención a los argumentos y no a quien me está diciendo los argumentos. Ojo, es muy común que si ustedes como profesionales en cualquier área quieren vender algo, pues van a querer hacerlo barbones y digan y se quieran revelar, ¿no? Y traigan a lo mejor una camisa del comunismo o algo del Che y vayan a querer venderle un producto a alguien derechairo. Entonces, pues no, van a venderlo, ¿no? Tienen que usar estos elementos, conociendo estos elementos en, pues para usarlos a su favor. O sea, no voy a llegar con la actitud de que mis derechos por ser marihuano y por ser barbón se tienen que respetar. Entonces, escúchenme todos. No, tampoco es para imponerme, es para entender que no es relevante quien me esté diciendo el argumento sobre un hecho. Lo relevante... Hola, Luz Caicero, mi mamá. Vean que mi familia me ve. Ya tenía mucho tiempo que no me acompañaba mi familia, entonces me emociono. Entonces, esa es una falacia. Bien, entonces lo que estaba diciendo, que ya se me olvidó por la emoción, vean porque Aristóteles le pone tanto énfasis a ser objetivos, porque te nubla la razón cuando estás emocionado y entonces puedes decir puras tonterías y no estar hablando solamente de los hechos. Entonces, bueno, tengo aquí unas, por ejemplo, dices que los hombres somos machistas. Bueno, dentro del ad hominem hay muchas categorías. No voy a explicar todas las categorías, pero tenemos que identificar ese elemento que es relativo a la persona y que no podemos invalidar un argumento solamente porque lo dice alguien específico o un grupo específico. Aquí tengo un argumento. Un hombre le dice a una feminista, dices que los hombres somos machistas solo por estar, lo estás diciendo solo por estar a la moda. Ojo, probablemente la chica lo esté diciendo porque esté siguiendo la moda, el hecho de que ya las mujeres tenemos más espacio público en el que podemos hablar sobre el feminismo y está de moda, pensándolo en términos estadísticos, decir los hombres son machistas, pero no por eso los hombres no son machistas. ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. O por ejemplo, hay otra, abdomen circunstancial. Bueno, el previo es abdomen abusivo. Así, hay muchas categorías, hay cientos de categorías, pero lo importante es detectar los argumentos. El pobre, él es pobre, él no puede hablar del progreso. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es pobre, entonces pues más bien está hablando por las circunstancias que giran alrededor de él, lo que está diciendo pues es porque quiere beneficiarse de los programas sociales y así como que hablar de progreso pues no va con su caracterización, o sea, él pues más bien va a hablar del opuesto. Entonces ahí hay una falacia ad hominem. Otra falacia, estoy viéndolos a todos.
es ad baculum. Ad baculum viene de báculo, que era, bueno, que es este instrumento que utilizaban los reyes y que básicamente lo que quiere decir esta definición sobre este tipo de falacia es el uso del poder para poder, pues para sostener una idea. Entonces, esto es muy común. Aquí es una situación cotidiana, ¿no? Entonces, mamá, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Tengo que hacer esto otro. Porque yo te lo ordeno, porque soy tu madre. Y ya, se derriba todo el argumento que tenga la hija, ¿no? Entonces, eso es una forma muy, muy simple de entender cuando estoy utilizando una falacia ad baculum. Obviamente, decir porque yo soy tu madre, utilizando el poder que represento yo sobre la hija, pues no tiene ninguna validez argumentativa. Esto es muy sencillo, pero, por ejemplo, cuando conocemos a alguien que nos muestra que tiene, cuando nos dice a alguien, es que sabes qué, acabo de escuchar eso que tú estás diciendo, pero no es cierto, porque yo escuché a un doctor graduado en la Universidad de Harvard en ciencias y que tiene toda una trayectoria, incluso tiene videos publicados en Facebook y dice, y tiene, como tiene muchos papers, me dijo sobre esto que tú me estás diciendo, lo contrario a lo que me estás diciendo. Así que pues yo confío en aquel señor que tiene título en Harvard. Entonces, ahí estamos incurriendo en el ad baculum. Sería diferente si esa persona me dijera, este titulado en Harvard me dijo esto con estos argumentos porque se hizo un descubrimiento sistemático basado en estos estudios, se pudo hacer generalizaciones y pues puedo sacar una conclusión de que lo que me estás diciendo tú es incorrecto. ¿Sí? ¿Me explico más o menos a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, lo podemos encontrar a alguien que quiere sostenerse por el título de ser profesor del COLEF o ser profesor de la UNAM y decir de que pues yo, porque soy profesor y tengo esta autoridad, lo estoy diciendo, entonces pues, yo tengo la razón. Eso no vale de nada. Lo que vale es en el argumento que sean premisas verdaderas. O sea, me está hablando de la verdad, me está hablando de algo que ha sido estudiado sistemáticamente, a lo mejor por él. Ad populum. Ad populum hace referencia al pueblo. Si para la mayoría A, por lo tanto A. Esta falacia es muy utilizada dentro de la publicidad y la propaganda. Se los presentaba hace 2 semanas cuando, por ejemplo, decían, no pueden estar equivocados 100,000 personas que ya han descargado esta aplicación. Es muy buena, ¿no? O por ejemplo, lo que les decía hace rato de la Tierra plana, redonda, jajaja, todo el mundo sabe que la Tierra es plana. En algún momento, ese fue el pensamiento que imperó. Pero, pues después de que estaba la tenía en sus manos, ¿no? Incluso hacían pinturas, hacían dibujos sobre la Tierra plana, entonces, pues claro que era plana, ya estaba establecido. Pero no podemos decir que algo es válido solo porque la mayoría sostiene que lo es. Esto puede ser muy fácilmente detectable cuando, por ejemplo, pensamos sobre un problema específico y decimos, eso que estás diciendo tú es incorrecto porque estás contra la corriente, estás en contra de la mayoría y la mayoría piensa que el cambio, que la transformación para nuestro país es incurrir en un sistema democrático basado en los principios, bla, 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 no me quiero meter en problemas. pero bueno, no porque la mayoría piense eso, significa que yo esté en una posición incorrecta porque estoy pensando lo contrario. Ese es el punto central. Ad ignorantiam, ya lo mencioné en el primer ejemplo, no se puede refutar a A, por lo tanto A es verdadero. Esta premisa de mientras no me pruebes lo contrario, entonces lo que yo estoy diciendo es verdad. Eso no aplica para explicar la verdad de las cosas. Por ejemplo, cuando dicen los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia, o lo opuesto, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen.
podríamos caer en eso. Yo no estoy afirmando que existen o no existen, solo estoy diciendo que detectemos cuando alguien me quiere decir que a partir de la ignorancia, decirme que eso que yo estoy diciendo es inválido. Ya estamos cerrando. Atlasrum y Acrumenam. Estos son dos falacias, dos tipos de falacias opuestas. Bueno, más bien como responden a los mismos principios. Si A afirma que B y A es pobre, en el caso de Atlazarum, o A es rico, por lo tanto, B, lo que está diciendo A, es cierto. O sea, es muy cercano a la domine, pero ahí lo que estamos sosteniendo es que, por ejemplo, si alguien, esto lo podemos encontrar muy cotidianamente, como por ejemplo en una persona en una situación de mucha vulnerabilidad, me está hablando sobre la realidad de las cosas y me dice, así es como tiene que ser. Yo pienso que tiene que estar establecido en la ley esta forma de afianzarse con los otros, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo, no sé, se me ocurre hablar de las leyes que son inclusivas para la homosexualidad o inclusivas para la adopción entre homosexuales, para el aborto, para incluso para los espacios de no discriminación. Son correctas, puedo pensar yo a partir de la evidencia que son correctas, pero no porque sean vulnerables me van a estar diciendo la verdad. Sí, eso es lo que tenemos que tener muy claro y esa es la falacia en la que podemos caer en el Atlazarum. Esta nueva ley es una buena idea. Por ejemplo, si estamos en una discusión entre empresarios y obreros y yo me quiero poner del lado de los obreros porque son los pobres. Entonces digo, los obreros son los que tienen la razón en esta discusión porque son los poco favorecidos. Es una falacia, no puedo incurrir en estas falacias simplemente apelando a la condición de quien le está dando el argumento. O lo opuesto, por ejemplo, dices, ay, ¿por qué si te dices así como que eres muy listo? Entonces, ¿por qué no tienes más dinero? ¿Por qué no eres más rico? ¿Por qué no eres rico para empezar? O atribuir al hecho de decir, hay un ejemplo muy común que es Bill Gates, algo de inteligente tiene que tener, es súper rico, ¿no? Entonces estoy estableciendo a partir de su riqueza una afirmación sin pensar en los otros elementos y aquí me van a decir, pues sí, ¿no? Claro, suena lógico, suena un razonamiento válido, pero en realidad solamente me estoy concentrando en esa conclusión. La conclusión es verdadera, que es rico, pero las premisas no son válidas, no necesariamente se debe a su inteligencia, etcétera, ¿sí? Ya estoy terminando. Aquí ya me están diciendo que termine porque si ya me estoy pasando del tiempo. Tenemos la presentación del maestro Mario Ortiz Villacorta en unos minutos más, pero concluyo con este par de falacias. Ustedes pueden encontrar múltiples ejemplos en internet, en libros, van a encontrar ad nauseam. Ahí. Bien, es otra falacia. Ad antiquitatem. Ad antiquitatem se refiere a esta cualidad de tradición o que a lo largo del tiempo se ha permanecido y que nos permite establecer el criterio de verdad. Por ejemplo, A tiene más tiempo que B, por lo tanto A es mejor que B. Entonces no me vengas con estas ideas progresistas, estas ideas nuevas, estas ideas ridículas sobre cómo se tiene que gobernar en cierto espacio determinado, porque siempre ha funcionado este sistema democrático, ¿sí? El PRI tiene mucho tiempo gobernando, la iglesia pues que ha estado por muchísimo tiempo aquí, entonces pues es una institución buena. Es una institución buena. Si ya tiene 12 años de campaña, por ejemplo, pues entonces pues hay que darle una oportunidad. Yo no estoy diciendo que yo no lo voy a dar pero bien, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua y al tratarse de una costumbre muy antigua, pues es una costumbre que tiene la razón. Ad nauseam
es esta búsqueda de convencer a mi contrincante o a la persona con la que estoy discutiendo a partir de reiterarle esto que le estoy diciendo, continuando apelando al hecho de que lo voy a enfermar en cierto momento. O sea, así como que le voy a provocar náuseas, ya digo, pensándolo como en los términos en los que se plantea. Lo voy a, porque porque voy a derribarlo, lo voy a saturar tanto que va a llegar al punto en el que va a aceptar mi premisa como verdadera. Por ejemplo, es de noche, estamos observando que es de noche, pero está un espectacular cubriendo toda la noche por encima y me está diciendo es de día, es de día, es de día. Entonces, pues es de día, ¿no? Pues mi conclusión es incorrecta. Y el último que les quiero mencionar es uno utilizado, de los que más me gustan, porque me dan mucha risa, cómo se utiliza constantemente en las conversaciones, y es este que se conoce como el, eh, el del hombre de paja. ¿Qué es en qué consiste esto? Bueno, se refiere a estos hombres de paja que se utilizaban en los cuadriláteros para las peleas y pues, para ensayar un poquito. Y pues, ¿qué es lo que se puede pensar si yo estoy peleando con un hombre de paja? Pues que estoy siendo bueno en mi competencia, en mi pelea, pero en realidad estoy haciendo una representación menor de lo que un verdadero contrincante es. Bueno, esa sería la explicación general de dónde viene esto del hombre de paja. Pero la cuestión aquí es que lo que voy a buscar como persona que está hablando con alguien, que está argumentando con otra persona, es encontrarle algún otro punto o exagerar sus argumentos, ridiculizar, caricaturizar lo que me está diciendo para invalidar el argumento. Su argumento puede ser válido. Y es más, me voy por la tangente y prefiero no hablar sobre ese tema porque es muy complicado, es muy polémico y está diciendo cosas que ya me duele la cabeza de estar hablando, y prefiero irme hacia el punto en el que lo puedo hacer débil para derribarlo. Por ejemplo, creo que ese comentario que hizo Trump no fue racista. A mí me parece que Trump hizo algo bueno con esta firma de el decreto que hizo. ¿Qué? ¿Eres un racista? ¿Estás en contra de los derechos de los niños? Seguramente tú lo que estás planteando con eso es que estamos mucho mejor con Trump. Oye, yo solo dije que Trump hizo algo positivo, hizo un buen decreto en este momento. No, pero lo que estás infiriendo, entonces ya no me estoy concentrando en el argumento con el que inicié la conversación, estoy yéndome hacia una exageración. O puede ser con lo opuesto, ¿no? Estás alguien que te diga, oye, a mí no me pareció que Laida Sansores se gasta tanto dinero en el aun cuando ella quiera justificarlo como que es para los niños, perdón, para las mujeres a las que apoya, etcétera. Sus gastos es un despilfarro total. No puedes defender a alguien en el equipo de López Obrador de esa forma. ¿Qué? ¿Estás en contra de López Obrador? ¿No quieres el cambio verdadero? ¿No ves que es la mafia del poder? ¿No te das cuenta que el PRI no sabe? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, cálmate, no te me pongas sádico, porque yo sé que eso que estás haciendo es cierto, pero no tiene nada que ver con el argumento, estamos hablando de Laida Sansores. ¿Mm? Entonces, es un ejemplo para que podamos entender que a veces para derribar al contrincante, tanto en la política como en la vida cotidiana, tanto también en la ciencia, podemos inferir muchas cosas, pero a veces simplemente nos estamos basando en ciertas falacias. Este tema es muy complejo, muy amplio, muy complicado de explicar. Para mí conceptualizar con muy poquitos elementos ha sido un poco difícil, pero lo que quisiera reiterarles a todos los que nos están viendo es que observen bien las premisas de las personas que les están afirmando algo.
Primero fíjense que las premisas sean verdaderas. Si les están diciendo algo que suena bonito, que parece que es un razonamiento lógico, un razonamiento válido, antes de decir que aceptar lo que les están diciendo como verdadero, cuestionen esas premisas, luego vean si la conclusión verdaderamente fue sacada por esas premisas. Eso es lo importante. No importa que no se sepan los nombres de ad hominem, ad nauseam, no importa que no se sepan los nombres, lo importante es que sepamos identificar que en el pensamiento humano pueden llegar ciertos elementos que nada tienen que ver con el pensamiento humano, sino que tienen que ver con la búsqueda de persuasión, la búsqueda de consentimiento, de control, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Denle like a la página de Londres 1671 y acompáñenos en la siguiente transmisión. Gracias.